Tradición Oral nació como un proyecto personal luego de varios años de haber superado uno de los episodios más desafiantes, dolorosos y complejos de mi vida. Lejos de mi país de origen, familia y amigos, mi depresión me obligó a renacer y adentrarme en las profundidades del autodescubrimiento. Me enamoré del espíritu humano y de la mente, y hoy mi travesía continúa. Te invito para que me acompañes en este viaje de sabiduría ancestral y prácticas de cuidado personal modernas. Descubramos juntos cómo enriquecer nuestra realidad y pasarla bien en esta maravillosa experiencia que es vivir. Aquí hablamos de salud mental, inteligencia emocional y cuidado personal. Bienvenidos a Tradición Oral. Que nos despidan del trabajo es de esas heridas que nos marcan. Uno recuerda quizás la fecha, el día, la hora que tenía puesto, cómo era el ambiente, qué le dijeron, por qué se lo dijeron, y es una conversación que si uno no la trabaja a tiempo puede rondarnos como una sombra en la mente durante muchos años, afectando y permeando nuevas experiencias y nuevos procesos de vida. Perder un trabajo es una de esas experiencias para la cual nadie nos prepara. Preparamos nuestra hoja de vida, preparamos las entrevistas, nos entrenamos en un cargo por muchos años, pero no nos preparamos emocionalmente para un cierre de ciclo. Y no lo digo solamente en el trabajo, sino en general. Es por eso que cuando nos toca, cuando nos despiden, cuando sucede algo importante y perdemos esa estabilidad o esa rutina y sobre todo esa sensación de que estar haciendo algo por nosotros para producir, para traer el pan a nuestra casa, nos choca tanto porque aunque lo hubiéramos visto venir, sigue siendo una experiencia nueva y muy difícil de procesar. Algunos de ustedes han visto un video mío en YouTube donde hablo de esa experiencia porque este proyecto de tradición oral de alguna manera comienza así, comienza el día que a mí me despiden del trabajo. Ese día, cuento la historia, fue bastante emocional y fue emocional durante muchos meses mientras resolvía, digamos que todas las emociones y todos los conflictos internos que suceden a partir de esta experiencia. Y lo cierto es que en ese video que hago, estoy inmersa totalmente en esa experiencia, me acaba de suceder, estoy todavía en shock, sigo llorando, tengo días de risa, pero estoy literalmente en ese proceso que no les cuento la historia, les cuento más o menos qué pasó y les cuento, voy a empezar este proyecto y voy a estar haciendo esta locura, pero realmente pues el proceso de lo que fue haber vivido esa experiencia de haber tenido un despido pues no la llegué a explorar y no la pude haber llegado a explorar porque en ese momento estaba fresca y no habían pasado todas las cosas que necesitan tiempo para desenvolverse y para hacer de una experiencia un recuerdo y quizás algo para aprender en el futuro. Entonces, con la pérdida de mi trabajo en ese momento, para pintarles un escenario bastante divertido de lo que estaba sucediendo en ese momento, no solamente perdí mi trabajo, con ese despido mi visa se puso en juego. Muchos conocen ya mi historia, yo vivo en Australia hace más o menos unos 10 años y esta experiencia pues era una transición donde había logrado conseguir que una empresa australiana me diera el sponsorship para yo poder aplicar después de una residencia. Entonces básicamente mi visa estaba 100% atada a mi trabajo. Si mi trabajo no era exitoso, mi visa no era exitosa. Entonces, con la pérdida de ese trabajo, me llega un ultimátum, me llama el abogado y me dice, Daniela, ya con esta nueva situación, tienes más o menos unos 60 días para definir qué vas a hacer. Consigues un nuevo sponsorship, una nueva empresa que pueda hacer ese ejercicio por ti y darte la visa, o te regresas a tu país. Creo que esas son las opciones más viables por el momento. Y ahí empieza mi montaña rusa, porque yo claramente no estaba lista para regresar a Colombia. Eh, no estaba lista tampoco para emprender este proceso de busque otra vez trabajo, tengo 60 días. Y para hacer las cosas más entretenidas, yo me había comprado un retiro de yoga para estudiar yoga en Camboya y precisamente eran 30 de esos 60 días. Entonces fue bastante como chocante el haber llegado ese día a la oficina y haberme tenido que sentar con la gerente y haber tenido la conversación de, bueno, pues tu contrato llega hasta aquí hoy y pensar, mi visa, mi viaje, mis cosas, me voy a regresar, ¿qué voy a hacer? Dios mío, auxilio, ¿con qué voy a pagar? Porque finalmente, pues Sidney también vivía sola, estaba soltera en ese momento y bueno, toda la carga emocional, psicológica y física que implica el pasar por esta experiencia.
Pero bueno, luego de haber superado todos estos obstáculos, hoy, después de haber pasado ya varios años de ese episodio, les puedo decir con certeza que fue una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Y hoy les quiero compartir el porqué, las lecciones que aprendí de esto. Espero que mi viaje les ayude a liberar un poco de ese sufrimiento, les ayude a ver la carrera profesional, los trabajos y digamos que su futuro próximo con más optimismo para que puedan apreciar e identificar las oportunidades tan grandes que esta experiencia les está ofreciendo. Para los que no me conocen, bienvenidos, esta es Tradición Oral. No olviden suscribirse, darle like, compartir y escuchar los otros podcasts, videos y recursos que tengo para ustedes. Pero bueno, vamos a entrar hoy en la experiencia de hoy, que es cuando me despidieron del trabajo. Entonces ya han pasado varios años desde que viví esa experiencia y publiqué claramente ese primer video con el cual inauguré este canal y este proyecto tan bonito que todavía después de tantos años sigue vivo, de pronto no con tanta consistencia como me gustaría, pero acá estoy, aparezco, me doy mis descansos de varios meses y regreso. Pero con eso también es esta oportunidad tan bonita de recordar esta experiencia, de recordar de dónde surge este proyecto y cómo ha evolucionado también, no solamente el proyecto, sino yo. Entonces regresemos un poquito y les cuento bien, paso por paso, cómo ha sido toda esta locura. Yo migré a Australia en el 2013, me vine con una visa de estudiante. Y a pesar, digamos que de contar con una carrera profesional, los primeros años en Australia fueron muy duros. El que llega a Australia sabe que Australia y cualquier país al que uno migre lo pone a uno de rodillas. Es una experiencia que te saca a ti completamente de tu cabeza, de tu entorno, te voltea paradigmas, te cachetea un poquito en la cara, porque realmente uno vive en una burbuja. Uno vive en el país de origen o donde esté con su familia, con sus cosas, como que está uno siempre como metido en el mismo entorno y se le olvida a uno que es que el mundo es grande, que el mundo tiene muchas experiencias, que el mundo tiene mucha diversidad, que el mundo tiene diferentes personas, que el mundo tiene, o sea, que el mundo está abierto a ofrecerte una cantidad de cosas distintas que en nuestra burbuja, pero es que no visualizamos ni el 2%. Entonces, claro, salgo yo de Colombia, graduada, me vengo a estudiar y con eso pues vienen restricciones de trabajo. Para los estudiantes en Australia solamente tenemos la posibilidad de trabajar 20 horas a la semana. Entonces, durante mis primeros 2 años pues fue rebuscar donde podía, ¿cierto? Muchas veces uno trata de llegar a encontrar trabajo dentro de su carrera profesional y pues te vas a encontrar con muchos obstáculos. El primero es no tienes la visa, el segundo no eres residente, el tercero tu inglés no es tan bueno, el cuarto no tienes experiencia en Australia, el cinco mira tenemos este candidato que es australiano, entonces le vamos a dar pues prioridad a él. También viene uno con todos los temas de inseguridad de uno, de vienes a otro país, o sea, esta vaina es otra movida, es otro cuento, es otra gente, es otro idioma, es otra estructura. Claramente la falta de experiencia de Australia, pues se ve, es evidente en los primeros años. Entonces, bueno, con esa restricción de trabajo, pues empecé yo a trabajar como sea, en lo que fuera, mesera, vendiendo cervezas en estadios, iba a los conciertos y pues organizaba a la gente en sus sillas, fui niñera, cuidé casas, empaqué cajas, traté de diseñar juguetes, vendí yogur, después me tocó empezar a trabajar ya en mi campo, me empecé a meter ya con mis temas de marketing, con lo que yo hacía de temas de redes sociales, bueno, y por ahí a poquito empecé a hacer proyectos, empecé a cambiar de un trabajo a otro. ¿Qué no hice? La verdad que no hice. Tenía 3 trabajos al principio, después 4, después 2, después 1. O sea, esto era cambio constante cada mes. Mi vida no sabía cómo se iba a ver al día siguiente. Porque migrar te rompe esquemas, te saca lo más guerrero que hay en ti con todo el propósito de cubrir tus gastos y hacerte un camino en un nuevo territorio. Es una experiencia que en todos los aspectos pues te cambia. Entonces, después de tener que buscarme diferentes maneras ingeniosas de poder traer dinero y lograr estabilizarme en este país, en el 2016 pude acceder a lo que se llama una visa de graduado. Ya terminé mi maestría,
Ya el gobierno australiano me da la opción de tener un par de años, de poner esa experiencia que acumulé estudiando en un trabajo real, ¿cierto? Entonces, después de que llego a la visa de graduado, pues ya por primera vez empiezo a trabajar ya en un escritorio, en una empresa, con un salario, con las prestaciones que te dan y todo lo que viene en ese proceso. Claramente mi meta era quedarme aquí. Yo creo que después de haber vivido esos primeros años siempre me enamoré de este país, me enamoré de sus playas, me enamoré de sus carreteras, me enamoré de su cielo porque tiene un cielo precioso, impresionante que se abre y parece infinito y se ven las tormentas llegando o la madrugada, las estrellas, es una cosa espectacular. Entonces, mi ejercicio siempre fue, me quiero quedar aquí, me gusta esta vida, me gusta la libertad que me ofrece este país. Entonces, pues digamos que empecé a hacer ese proceso. Y ya estando en mi primer trabajo, ya feliz, por fin trabajo en una agencia, tengo silla, tengo un escritorio, tengo un computador para poder ir a trabajar todos los días. Empezó pues digamos el tema de, bueno, y ahora necesito pasar a un trabajo que me dé la residencia, ¿no? Entonces empecé con ellos a trabajarlo, a ver si con ellos podía pues ubicar este espacio donde ellos me pudieran dar el sponsorship. Claramente pues ellos tenían un montón de equipo, tenían gente también a la que ya les estaban dando el sponsorship de España, de Inglaterra, entonces pues yo entré en el panorama y digamos que esa conversación se empezó a alargar hasta que finalmente pues me di cuenta que no iba a pasar en ese trabajo. Entonces, mi primer ejercicio fue haber tomado la decisión de, ok, estoy lista para cambiar de trabajo, para arriesgarme a saltar a la siguiente etapa. Después de mucho sufrimiento, porque pues obviamente fueron 2 años de tratar de convencer a esta empresa de que me diera la sponsorship y pues al final me lo ofrecieron, pero ya cuando me iba a ir. Entonces, pues me tocó a mí poner el ejercicio de, bueno, tengo que ya dar el siguiente paso, tengo que saltar a la siguiente experiencia. Y en este momento pues me encuentro que sale este trabajo nuevo, ¿cierto? Una super oportunidad, más plata, más responsabilidades, era una empresa nueva, bueno, tenía un montón de oportunidades de crecimiento, era un súper buen paso y al final pues yo termino renunciando, ahí es cuando el otro trabajo me ofrece la visa y yo, gracias, no, ya me voy a la siguiente que me la ofrecieron de totazo, me la dieron ahí mismo. Em, no es que me den la visa enseguida, sino que eso se requiere un tiempo, pero pues firmamos papeles, contratamos abogado y empezamos a hacer todo ese proceso pues para yo poderme quedar. La bienvenida en este nuevo trabajo fue increíble, los primeros meses fue maravilloso, me entrenaron, me contrataron una abogada de migración para hacer el proceso con la residencia. Tenía un mentor que me educó en temas de marketing digital, me impulsaron en muchos aspectos de mi carrera. Y acá quiero hablar un tema porque creo que esto también va muy de la mano con el por qué sucede mi despido. Porque yo creo que en el momento cuando sucedió no lo entendía, no lo podía ver hasta después de haber hecho proceso interno y muchas cosas. Em, pero una de las cosas que me pasaron a mí al entrar a este trabajo es que parecía todo muy bueno para ser verdad. Era trabajo de sueños, o sea, lo que siempre me imaginé que iba a tener el cargo, el dinero, el estilo de vida, el equipo, todo, o sea, para mí era de sueño. Em, y que fue tan de sueño, fue tanto el sueño que no me lo creí. Me entró un síndrome del impostor, me entró un nerviosismo, una inseguridad y durante los siguientes meses de este proceso pues empiezo yo a sabotearme inconscientemente a mí misma. Y empecé a darme cuenta entonces de las cosas que me hacían falta. Me sentía sola, me sentía de pronto que el cargo era muy grande para lo que yo había adquirido en conocimientos. Creo que era un cargo, una empresa que estaba creciendo a una velocidad impresionante y yo no estaba creciendo a la misma velocidad de ellos. Y claramente los proyectos se hacían cada vez más retadores y entraban más dinero a la empresa, entraban más personas a trabajar y crecía y crecía y crecía y yo sentía que me estaba hundiendo en un mar de muchas cosas. Me faltaba experiencia, pues empiezo yo a cometer errores y a sabotear, digamos que mi proceso en este espacio. Las cosas suceden porque tienen que suceder, la vida es maravillosa, nos pone siempre las cosas que tenemos que hacer en el momento preciso, no antes, no después. Y, y en esa experiencia
pues yo me sentía estable, estaba contenta, compro yo mi tiquete y mi asesoro porque ya estaba muy metida en el tema de yoga, ya venía leyendo, me encantaba, me parecía maravilloso, quería estudiarlo, quería vivirlo, por primera vez tenía el dinero para hacerlo, después de tantos años de lucha, tenía un poquito de ahorros que me podía gastar para ponerlos en ese sueño que tenía. Entonces, por un lado las cosas se sentían mágicas y bien y todo estaba perfecto, pero por el otro lado yo creo que la intuición también te hablaba un poquito de algo no está bien, esto está creciendo muy rápido, algo va a suceder, pero pues yo en la emoción no lo vi, no lo veía venir. Creo que traté de ocultar las señales, creo que le puse arenita a muchas de las cosas que estaban pasando a mi alrededor que por el sueño que estaba viviendo pues no las quise ver, no las quise poner en mi radar, no quise ver que me estaba saboteando, no quise ver que muchas de las cosas que estaban sucediendo pues también estaban sucediendo digamos que para cambiarme de dirección. Sucede entonces que esta empresa la compra una multinacional americana y en ese proceso llega una inversión de millones y millones de dólares. Entraba gente, salía gente de la oficina, estaban sucediendo cosas muy grandes adentro y para mí la responsabilidad era cada vez más alta, los proyectos empezaron a volver más complejos, la carga de trabajo mayor y claramente mi jefe empieza a darse cuenta pues que algo está pasando y que hay que hacer algo. Entonces me contrata una gerente con la capacidad de manejar, digamos que esta expansión y alguien que tuviera más experiencia que yo y me pudiera guiar. Entonces yo al final estaba feliz, o sea, yo tenía noticias para celebrar, o sea, mi oficina igual los proyectos que estaba manejando dentro de mis alcances lo hice lo mejor que pude y hubo momentos en donde me felicitaban y estaban muy contentos con lo que yo estaba haciendo. Los cierres de proyecto pues estaba bien, o sea, no es tampoco que yo estuviera colapsando la empresa, eh, pero pues sí me hacía mucha falta tener el conocimiento y la guía de alguien más experimentado que yo, que me pudiera pues digamos enseñar cosas. Entonces cuando me dan la noticia que me van a contratar a una gerente, pues yo me puse feliz porque dije, bueno, por fin una mentora, alguien con quien pueda yo trabajar en conjunto y crear más cosas. Y aprender más cosas, porque la responsabilidad en este momento estaba bajo mis hombros y pues yo claramente estaba muy junior todavía, no tenía esa fuerza. Entonces entré a esa dinámica un poco ingenua, de pronto ahí no vi las señales y, y en uno de esos días, ella no llevaba sino apenas un mes, se sienta conmigo en la oficina y me dice, oye, mira, necesito que hablemos. Entonces, yo pensando que íbamos a hacer como los indicativos del año, los objetivos, que vamos a planificar, digamos, los siguientes 12 meses, me siento pues con mi libreta muy feliz a anotar una conversación, nuestra primera reunión seria de marketing y me saca una hoja, está sentada con la persona de recursos humanos a su lado y me saca una hoja y me dice, Daniela, la empresa está en un proceso de expansión y queremos anunciarte que ya no te necesitamos más. El balde de agua helada, o sea, sentí que me cayó un iceberg encima. Y yo, ¿cómo así? Pero si me acaba de llegar la visa, se supone que debo trabajar con ustedes por lo menos el próximo año. ¿Para qué hicimos todo este proceso? Ellos invirtieron miles de dólares en ese proceso de la visa. Me acaba de llegar la notificación de que la visa ya estaba en proceso y que me había llegado, de hecho, el sponsorship. Y yo, ¿cómo así? Me dice, sí, bueno, lo sentimos mucho, mira, no hay nada más que podamos hacer, te vamos a dar 2 semanas extra de pago para que te organices. Pero ya, hasta ahí están tus cosas. Tienes la opción, puedes quedarte las 2 semanas acá si quieres trabajando y entregando tu cargo o puedes decidir irte ya. Y yo, no, me voy ya, me voy ya, yo esto no lo voy a extender por 2 semanas. Entonces el mundo me daba vueltas, cogí mis cosas, no sabía ni siquiera dónde ir ni qué hacer. Yo salí con mi cajita, pues como película de Hollywood, me paré ahí a las afueras de la oficina, en la mitad del centro de la ciudad de Sydney, todos esos edificios altos, y pasaban los buses y los camiones y la gente, todo el mundo en su trabajo con su café, y yo con mi cajita a las afueras del edificio desubicada, no sabía qué hacer con mi vida. Eran las 11 de la mañana y yo no sabía qué hacer. Sabía que con esta noticia era cuestión de días. Yo lo tenía clarísimo de recibir esa notificación de inmigración que decía que tenía 60 días para conseguir otro patrocinio, otra visa o salir del país. Y esa sensación de impotencia
no se las puedo describir. Yo creo que la mejor persona que puedo describir es la persona que ha vivido esa impotencia de que le digan, hoy es tu último día de trabajo. Y tantas preguntas y tantas dudas y culpas y angustias o sea, ese hoyo negro en el que nos metemos de no entender. Pero acá está la cosa, y es que a muchos les ha pasado. Yo no soy la primera, ni seré la primera, ni la última en tener un despido. Em, a algunos nos pasa el primer año, a otros nos pasa 2 meses después de un trabajo, otros nos sucede 5 años, después otros hemos dedicado la vida entera a una empresa y un día nos reciben con esa noticia con frialdad porque se siente muy fría. Y cuando los cambios llegan, no llegan solos. Y sabemos que la vida nos puede poner muchísimos obstáculos para de alguna manera redireccionarnos completamente a otro camino, a otra historia, a otra narrativa, porque donde estábamos claramente pues ya digamos que llegó a su ciclo. Y muchas veces no lo vemos, muchas veces nos negamos, así como yo de pronto pude en su momento ver las señales que se estaban presentando en este momento y no querer aceptar que las cosas se están cerrando, o a veces llegan como baldados de agua fría y definitivamente nos toman en un momento de mucha vulnerabilidad en donde no sabemos exactamente hacia dónde nos vamos a dirigir después. Pareciera que el mundo estuviera en nuestra contra, pero les aseguro, se los puedo decir con todo el corazón y con las experiencias que he tenido en mi vida, siempre que vienen cambios así, es tanto el choque, no nos damos cuenta, pero siempre, siempre que sucede nos cambian unas historias diferentes para que crezcamos, para que aprendamos, para que salgamos de nuestra propia narrativa derrotista y nos superemos a nosotros mismos. Entonces, hay cosas que definitivamente en la vida no se pueden controlar, no se ven venir, pero sí podemos decidir cómo respondemos a esos episodios día a día después de que estas experiencias nos suceden. Pero lo cierto es que de esta experiencia aprendí em, mucho, he aprendido mucho, todavía es la hora que ese episodio, digamos que tiene todavía sabiduría que me sigue alimentando el alma. Em, y es un ejercicio que hoy espero alimentarlos a ustedes también con esto, con las experiencias, con lo que aprendí, porque sus enseñanzas fueron cantidades. Porque lo cierto es que cuando una puerta se cierra, se abren 3, se abren 4, se abren 10, sin queramos, si estamos dispuestos a verlo, si estamos dispuestos a caminar, a soltar el duelo en su momento de la historia que acabamos de cerrar y ver las cosas desde una perspectiva fresca. Porque esas puertas que nos reciben nuevas, de pronto vienen cosas hermosas en su futuro, de pronto sí nos toca pasar por un camino, un hoyo negro largo, hacer mucha transformación interna, quitar pedazos de nuestra piel para poder llegar al otro lado renovados y con una nueva vida. Y yo sé que la experiencia para cada persona es diferente. Algunos de ustedes tienen hijos, otros tienen proyectos grandes que llegan a su fin. Su trabajo es quizás la única fuente de ingresos y hay muchas cosas que esta noticia claramente nos preocupan y nos angustian y nos pueden llevar al desespero. Pero esta reflexión puede ser el inicio de un cambio de mente para que aprendamos a levantarnos de esas situaciones difíciles, para que aprendamos a limpiarnos las rodillas y salir de estos episodios con fuerza, con berraquera y con mucha resiliencia. Antes de entrar a contarles estos aprendizajes, quiero que entiendan pues que en ningún momento de este podcast es asesoramiento legal. Mi fuerte es hablar sobre la mente, sobre las emociones, sobre las experiencias. Si en algún momento ustedes han vivido un proceso que es injusto, que necesiten asesoramiento legal porque lo que les acaba de suceder en su empresa fue abuso o fue algo salido de pronto del protocolo normal, y necesita tener investigación, o sea, por favor, se los pido, asegúrense de tener la asesoría suficiente con una persona que tenga todas las cualificaciones, todo el peso para poder llevar este proceso con ustedes. No firmen documentos, no reciban liquidaciones si no están seguros de lo que tienen que hacer, si lo que ustedes están viendo no se siente a gusto. O sea, cuando este tipo de experiencias suceden está la parte emocional, que es la que les voy a contar hoy, y está claramente la parte legal y la parte ya que implica pues muchas otras cosas que yo en este episodio pues no voy a cubrir y no cubriré porque no es mi expertise. Entonces, más bien siéntense, piensen qué sucedió en su experiencia personal, si vale la pena ir a mirar este proceso, y asegurarse de tener a alguien de confianza que pueda hacer este proceso con usted.